Vamos a hablar sobre el local, que ahí yo creo que puede haber debate entre tú y yo y ver las cosas diferentes, porque me ha dado miedo que estamos demasiado alineados. Sí, esto era un debate y sí. Un tema que discutimos mucho es la afirmación de que consumir producto dentro de Europa es muchísimo más sostenible por la huella de carbono que traerlo de países como México, Perú, Chile, como pasa muchas veces con los aguacates. Un ejemplo concreto lo pasamos con los tropicales, ¿no? Exacto. Si quieres, da tu visión y por qué yo siempre te debato en torno a este tema. A ver, el término local lo hemos probado en muchas encuestas y en muchos debates. En función de a quién le preguntes qué significa local, cambia mucho. Tú le preguntas a una persona también, ¿no? en función del país, en función de la cultura, incluso del nivel de educación que haya tenido, pues va cambiando bastante, ¿no? Hay personas que defienden que el local es lo cultivado, a 20 kilómetros en su pueblo, en su comunidad autónoma, y eso es lo local, ¿no? Hay otras personas que ven lo local en plan, oye, pues lo que viene de mi país, eso es local, ¿no? Que es más un concepto social que geográfico, ¿no? Porque quizás, yo qué sé, Lyon está más cerca de Barcelona que de la Bretaña, ¿no? No sé, por poner un ejemplo. Y luego, bueno, pues hay otros consumidores que entienden que Europa puede ser considerado un mercado local, ¿no? Yo creo, primero, ¿por qué estás consumiendo local? ¿Por la huella de carbono del transporte o por favorecer la economía de tu país o de tu comunidad autónoma, ¿no? Hay como diferentes. Porque no, a mí la huella de carbono del transporte me da igual. Yo lo que quiero es consumir local para que se enriquezca un productor español, un productor francés, un productor alemán, ¿no? Porque existe ese patriotismo individual de que quiero comprar a uno de mi mismo país, ¿no? De mi misma comunidad autónoma. Y luego está el otro, el razonamiento de transporte. Yo sobre el primero, sobre el patriotismo, no me meto, eso es libertad individual de cada uno y ahí, oye, coincido totalmente. Si una persona quiere apoyar la economía de su comunidad autónoma, de su pueblo, de su país, chapó, ¿vale? Fenomenal y totalmente. Yo debato más el tema del transporte, es decir, realmente el impacto ambiental de llevar aguacates desde Málaga hasta Copenhague o hasta Estocolmo, ¿cuánto supone del impacto ambiental de toda la cadena de suministro? ¿No? Para mí es clave, primero, el transporte no siempre se hace igual. Nosotros, por ejemplo, en crowdfarming, la recolección es bajo demanda, con lo cual una persona que vive en Berlín y compra unos aguacates de Málaga, esos aguacates han estado viajando 3, 4, 5 días máximo, ¿vale? Han estado viajando y lo bueno es que en crowdfarming cuando haces clic en comprar, eso activa un proceso que es un agricultor recolecta tus aguacates después de que hayas hecho clic en comprar, se meten en una caja y viajan de la forma más eficiente agrupándolo con otros pedidos. En total está 3-4 días, no pasa por cámara, no está esperando a ser comprado ese aguacate en un almacén, ¿no? Entonces, por el otro lado, los aguacates que compramos en un supermercado y demás, pues han estado muchos días, han estado muchas semanas viajando, ¿vale? Y muchas semanas en cámara. Entonces, para mí, si un aguacate no está en el árbol o no está en una tostada que te vas a comer, está consumiendo. Tener ese aguacate estocado en una cámara esperando que haya un supermercado que haga un pedido a una cooperativa o a un intermediario, eso está consumiendo. Sí. Entonces, yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Y cuando a mí a veces me dicen, no, es que nosotros defendemos el consumo local, digo, bueno, pero dile a un alemán que deje de comer naranjas, a lo mejor no lo va a hacer, ¿no? Y yo creo que ahí estamos de acuerdo en que local también depende un poco de a lo que tengas acceso en tu entorno. Y hay países que no tienen la maravilla de oferta que tenemos en España y entonces tienen que tirar un poquito más lejos, ¿no? Entonces, ahí el consumo local es un poco hipócrita y no siempre, y dile a esas personas, no sé, que no van a poder consumir un montón de cosas que están consumiendo en su día a día, no me lo creo. Entiendo que tú la carne, que quizás la tienes en casi todos los países, prefieres consumirla en tu entorno, lo entiendo fenomenal. Hay otras cosas que no es posible, ¿no? La fruta. Sí, tenemos el café, el chocolate, millones de cosas que es que no es así, ¿no? Entonces, pero hay otra
Que como dices del transporte, ¿no? Yo lo que no estoy del todo de acuerdo es en decir que contamina muchísimo más traer algo de la otra parte del mundo en términos de huella de carbono que traerlo de la propia Europa, porque eso tiene muchos matices dentro. Yo entiendo de todo el modelo que explicabas, eso es nuestro modelo versus la cadena tradicional. Y ahí yo entiendo, y si no, no estaría aquí, que es mucho más sostenible porque lo hacemos a demanda, porque lo mandamos directamente, porque no pasa por almacenes, porque no hay desperdicio de alimentos, todas esas cosas, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es que es en lo que es el transporte directamente, no siempre, porque venga de muchísimo más lejos, contamina muchísimo más. ¿Vale? Porque igual que nosotros pensamos en la economía de escala de, oye, si mando un camión completo, obviamente es muchísimo más eficiente que si voy mandando varios paquetes en un camión vacío, pues lo mismo pasa con un barco que trae un montón de contenedores de lejos. Y eso, obviamente, luego tienes que distribuirlo en Europa, pero hay distancias, o sea, lo que pasa es que la distancia en barco, ponte que se multiplica por, o sea, la distancia recorrida con lo que contamina, el múltiplo es mucho más bajito, en carretera es mucho más alto, ¿no? Pero yo creo que aquí la métrica, cuando hablamos de larga distancia, la métrica a medir no solo es la distancia, sino es el tiempo. Si tú requieres que un aguacate tenga una vida comercial de más de un mes, ¿sí? Ese aguacate lo has tenido que recolectar antes de tiempo, le has tenido que meter un fungicida, le has tenido que aplicar, en el caso de las naranjas les aplican una cera. Durante ese tiempo de viaje y durante ese tiempo de mantener una vida comercial, ha habido muchísimas bajas por el camino, es decir, ha habido mucha fruta que por lo que sea no ha llegado bien a destino porque estaba pinchada, porque lo que sea. Entonces, cuanto más tiempo exijas a una fruta tener vida comercial, más daño ambiental le vas a hacer, lo vas a provocar. Ya sea metiéndole fungicidas, ya sea metiéndole esteras, ya sea desperdiciando o quitando. Una vez que llegan al destino, tienes que tirar a la basura un montón de fruta que no ha llegado en condiciones de venta. ¿Vale? Entonces, cuanto más tiempo, más impacto ambiental. Y ahí estamos de acuerdo que es igual que... que es igual que nuestra comparación con la cadena tradicional. Cuando está un aguacate, aunque sea de España, está 3 semanas esperando o sí, 3 meses esperando a que se consuma, le pasan todas esas cosas. Entonces yo entiendo que esa comparación de cómo funcionamos nosotros a cómo funciona la cadena tradicional, pero exactamente no es por la distancia. Y aquí nos pasa un poco los matices igual que veíamos con el ecológico. O sea, si es por... Lo que tenemos que tener cuidado es con las afirmaciones que hacemos en el sentido de como la distancia es lógico en nuestras cabezas, viene de lejísimos, va a contaminar muchísimo más, obviamente, pero no tiene por qué ser tan así, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con esos matices de, no, es que obviamente como viene de México, mira qué lejos está, por lo tanto la huella de carbono, porque ahí es muy fácil que nos rete de vuelta a alguien que conoce un poco el mercado y diga, oye, no, pero es que el barco contamina muy poco. Entonces, esa respuesta preparada ya y que lo arranques antes del árbol, las condiciones en las que está, que tengas que desperdiciar la mitad, que el trato del aguacate sea tan delicado que le des un golpecito en el trayecto ya te va a hacer tirar la mitad de la producción, etcétera, etcétera. Tenemos que estar preparados para decir eso. No es por el transporte, es por el tiempo y por los procesos por los que pasa un aguacate. Aparte, la producción en Europa está muy regulada. En otras partes, ni las condiciones laborales, y no me voy a meter en que sean mejores o peores, pero la regulación no es la misma que la europea. Entonces, un ecológico allí, pues tendríamos que ver cómo está certificado, unas condiciones laborales, un uso del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y es verdad que aquí tenemos acceso a saber cómo están funcionando esas cosas en la medida de que podamos conocerlo, vamos. Entonces, otra vez, no es todo la huella de carbono, es muchísimas más cosas que implican las decisiones que estamos tomando al comprar algo, ¿no? Otra vez mucho alineamiento. ¿Sí? ¿Te has dejado algún tema en que no sé, que me levante, que ya está bien? En este también hemos discutido mucho, que es en los árboles, y yo creo que aquí vamos vale. Ojo, esa es buena. Sí. Esa es buena. Sobre si los agricultores se pueden se pueden adueñar de decir, oye, gracias a mi labor estoy absorbiendo no sé cuántos CO2, ¿no? Porque está habiendo mucho debate ahora porque parece que vienen unos créditos de huella de carbono
que se van a favorecer a los agricultores. Sí. Y sobre si realmente, quién se puede asignar esa absorción, ¿no?, de huella de carbono. Un segundo, antes de terminar el tema anterior, que es algo que también aprendí en toda esta investigación y me parece interesante, que es, claro, con el mantenimiento en frío se considera, del transporte de largas distancias, se considera que eso tiene un consumo extra. Pero bueno, aprendí hace poco que por el movimiento del barco, esa electricidad mantiene la refrigeración, ¿no? Entonces, eso que también es muy rápido pensar, encima están en frío durante no sé cuántas semanas viajando, ¿no? Pero bueno, que eso no está. Y me parece interesante también. No, pero al final saberlo. se podrán inventar al final barcos que vayan, no es el caso a corto plazo, pero bueno, a futuro se pueden inventar métodos de transporte que contaminen muchísimo menos, ¿no? Sí. Y que la huella ambiental que provoque por kilos esto. Pero es más por el tiempo que pasa, Sí. ¿sabes? Es más por el tiempo de tránsito, porque la fruta no está hecha, sobre todo. Otros productos, perfectamente, ¿no? El café, el chocolate sí que están hechos para aguantar durante mucho tiempo. Pero la fruta no está hecha para aguantar un mes desde que se ha recolectado o 3 meses desde que se ha recolectado la mata. Tenemos que conseguir consumir frutas, los consumidores tenemos que hacernos la pregunta, ¿esto hace cuánto fue recolectado de la mata? Total.